la CIA también, como lo hacían los nazis, que tenían un registro estenográfico completo. Los nazis, por ejemplo, tenían registrado el número de palos que se le daba a las víctimas para demolerlas, ¿no? O sea, pues, llegaban a ese nivel de registro, o sea que el archivo y el registro era absoluto. También aquí es un registro absoluto, pero lo que hizo Voluspa es tomar ese registro y mostrar la imposibilidad del archivo. O sea, eso parece que es interesante, ¿no? Como, un poco como lo que estábamos planteando más arriba, es decir, llegamos a un momento donde la crisis de los archivos públicos o de los temas en común, la pérdida del tema en común, opera por vía de una sobreabundancia. O sea, la desclasificación de los archivos de la CIA son aproximadamente un total de 10.000 o algo así de páginas. Son páginas y páginas y páginas que en realidad están ahí, pero que nadie ya puede revisar ni leer, porque sería imposible hacerlo. Pero además, si alguien se tomara el trabajo de hacerlo, se encontraría con que las cifras claves sobre las faltas a los derechos humanos aparecen tachadas. Entonces lo que hizo Voluspa es trabajar la relación del arte con el archivo. No el arte como algo que expone el archivo, sino el arte como algo que expone la imposibilidad del archivo, ¿no? O sea que uno podría entender ahí la relación entre arte y archivo, no en términos de función, no en términos de que la tarea del artista sea exhibir el archivo, sino en términos de que la tarea del artista es exhibir la imposibilidad del archivo. Quizás tiene sentido comentar lo que ella relata en entrevistas que de alguna manera cuando supo que se iba a producir esto, que se iban a desclasificar por fin mucha información sobre todo este periodo, ella pensó, bueno, aquí van a pasar muchas cosas, ¿no? De ahora en adelante esto va a cambiar y algo va a pasar. Y pasa el tiempo y se da cuenta de que no ha pasado nada. Entonces, como artista decide hacerse cargo de eso también de alguna manera y ver cómo pasa. Están disponibles en la web, digamos. Claro, todo esto está. Claro, están disponibles. Pero no quiere decir que ninguna persona, ningún individuo, ningún sujeto se haya acercado a esto, que haya cambiado la visión de ese periodo. No quiso decir nada al final, estaba allí como una imposibilidad en realidad incluso de lectura. Y bueno, nosotros también comentar que la desclasificación de documentación chilena es la mayor que hay en el gobierno norteamericano, o sea que también es una cantidad de material que no hay de otro contexto. No, pues son 17 años, o sea, son 17 años de secreto registrado, ¿no? Entonces, 17 años de secretos registrados generan un archivo infinito, pero claro, a la vez inabordable, ¿no? Claro. Que no afecta porque no puede ser abordado. Que un poco ayer conversábamos lo que ocurre con las políticas de transparencia de los grandes holdings en la actualidad, ¿no? Que uno llama por teléfono de su móvil y de pronto la llamada se la cargan a un precio distinto. Entonces dice, no, pero si usted quiere buscar, tiene el archivo de su llamada. Entonces uno abre el archivo de la llamada, son millones. Entonces hasta que uno localiza eso es imposible. Es decir que por decirlo así, el programa biopolítico funciona acá por vía de la exhibición del archivo, de modo tal que el tiempo para abordarlo se vuelve imposible, ¿no? Que es un poco como lo que T.J. Clarke dice que hacía Picasso con el modernismo. ¿Quiere el modernismo? Bueno, acá tiene el modernismo, ¿no? Bueno, Tapies también hacía eso, es interesante, ya que estamos en la fundación, ¿no? ¿Quiere el modernismo? Aquí lo tienen, digamos, ¿no? Pero es todo, y por lo tanto es de alguna manera inabordable. Yo no sé si acabo de... que ayer también lo hablamos y en fin, no es que disintiéramos, pero no sé si acabo de entender o estar de acuerdo con esta idea de que realmente lo que Voluspa, con esta insistencia en incidir en este material desclasificado como de sopetón, ¿no? Realmente esté queriendo señalar hacia la imposibilidad del archivo, ¿no? Porque también, bueno, en el relato, en esta aproximación que estamos haciendo a Voluspa, me da la sensación que bajo el paraguas del archivo has estado apelando como a diferentes
usos o funciones como históricas con el archivo, ¿no? O sea, por un lado hablabas como del archivo como... Has hablado como de archivo igual a conservación, archivo igual a museificación, es decir, a fijación, a cierre, a no... hablabas del archivo como representación de una, ¿no? Como de la oficialidad, o por así decirlo. Incluso hablabas de que el archivo, has dicho la fiebre del archivo, imposibilita, no sé si lo has dicho así, pero yo lo he tomado así, imposibilita como la cultura pública o la construcción como de lo público, de lo común, ¿no? O sea, como el archivo como ese espacio que imposibilita como el espacio de lo público, lo compartido, la construcción común, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo disentía con esta idea, y hablamos, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, que como las herramientas metodológicas es la de producción de archivos, ¿no? Pero claro, ya no es ese archivo que quiere dar cuenta de una, no sé, como de una... de cierto totalitarismo, de una ideología, es decir, no es un archivo que se quiere imponer, no es un archivo que quiera, digamos, erigirse como representante de una voz única o de la única voz posible, sino todo lo contrario, ¿no? Pues cuando hablabas de la fiebre del archivo, de la proliferación del archivo, a mí más que proliferación me gusta hablar en términos como de diversificación del archivo, es decir, una especie como de posibilidad de intervenir en ese espacio, ¿no? Que el archivo, cuando hablas del archivo en general, está compuesto en realidad de fragmentos, ¿no? y de piezas en las que sí que es posible intervenir, ¿no? Y es posible, como ayer hablamos, ¿no? de contraproducir archivos y de producir antiarchivos, lo hablamos así, ¿no? Claro, tal vez tenemos que tener en consideración la S final, ¿no? No hay una única manera de definir. Pero un poco volviendo a Voluspa, cuando hablabas de, ¿no? Que Voluspa de alguna forma lo que quiere exponer es la imposibilidad del archivo, no sé si acabo de entender esta idea, igual te la... Yo pensaba un poquito en... o sea, no creo que estemos disintiendo. Sí, disentir, pero es disintiendo. Sintiendo... o sea, no creo que estemos disintiendo, salvo en pero me parece que hay un punto ahí que es interesante, que es que lo que yo estoy sugiriendo a propósito de lo de Voluspa, pero ahora después lo vamos a retomar con otras imágenes, es, pero no es en absoluto una idea cerrada, es lo que me da la impresión a mí, es el cambio de estatuto en el modo de organización del archivo, digamos, ¿no? Voluspa siempre, uno de los autores en los que está pensando siempre es Freud, ¿no? De hecho, ahora está haciendo la intervención, una famosa intervención en la casa de Freud en Londres, pero trabajó toda la cuestión de las histerias, que después vamos a tomar, y entonces es como si su plan de trabajo fuera un plan de trabajo respecto de aquello que traba la construcción representacional o los relatos representacionales de los archivos, digamos, ¿no? Uno podría decir que, sí, en una aproximación al psicoanálisis, digamos, que para Freud siempre, toda la obra de Freud está recorrida por dos verdades, digamos, ¿no? Como si Freud siempre mantuviera dos verdades en paralelo, que es, por un lado, una verdad material que es inabordable, digamos, ¿no? La verdad material en el sentido de la pulsión primaria, esa verdad que no puede ser representada de ningún modo porque siempre se sustrae a la representación que ejercemos. Y hay una verdad histórica que es el estado de acaecer de verdad, que es el que nosotros producimos a través de las representaciones sobre eso que nos ocurre, ¿no? Que uno lo puede traducir a la cuestión de lo representable y lo impresentable, ¿no? O sea, siempre la verdad material, por eso el malestar freudiano, ¿no? Siempre la verdad material está en estado de malestar en la construcción histórica de verdad que producimos los hombres, ¿no? Si yo, no sé, incluso partiendo de un ejemplo muy básico, si me aprieto un dedo, el relato acerca del dedo que me apreté como representación hace que el dolor del dedo esté en estado de malestar en la representación verbal que yo hago acerca de eso, ¿no? Por eso para Freud siempre está dividido ese problema, ¿no? Y entonces es como si
de alguna manera Voluspa hubiera tratado la cuestión de la obra como una especie de intervalo o de interrupción en los procesos de construcción públicos de verdad, digamos, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, es decir, que la cuestión de la histeria, que es una opción por lo gestual o por lo puramente expresivo, o sea, por lo que no tiene palabra ni adopta condición de lenguaje, ¿no? Es una opción por el estatuto del arte también, o sea, el arte es fundamental porque genera las condiciones para la producción de una memoria que no está en la representación, ¿no? Sino que es como si la memoria fuera una especie de pequeño relámpago o de pequeña indisposición de un hacer respecto a lo que adopta representación histórica. Entonces, ahí está la cuestión del archivo, ¿no? Y por eso puede haber una discusión que en tal caso me parece valioso lo que tú dices, porque yo no estoy seguro de lo que... No, entonces, cuando hablas de imposibilidad del archivo, y luego lo has como reformulado, has dicho algo así como que apunta hacia las trabas del archivo, ¿no? Casi como a las fallas del archivo, ¿no? Como exacto. Ahí donde la promesa del archivo exacto. falla, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en ese sentido, y viendo la entrevista de Voluspa y el texto aquí, ella una de las cosas que trabaja dentro de la obra es justamente esto, ¿no? El archivo, cuando aparece públicamente, lo que uno espera es algo escrito, un relato leíble y digamos, interpretable, ¿no? Y lo que ves mancha. Claro. Entonces ella dice, bueno, frente a esto, primero, la verdad que no está más porque es una verdad tachada, no existe como relato textual, primero no es espectacular porque no hay representación de ella, no está la letra, no está la palabra, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre cuando esa verdad, que es parte de un archivo, digamos, de memoria que no está escrito ni en relato, está ahí y aparece en el gesto de esa mancha, porque está igual, o sea, más allá de lo que pudiera decir los archivos de la CIA, la memoria colectiva de un país como Chile sabe lo que dice esa mancha que está abajo, o sea, la letra escrita tachada, ¿no? Exacto. Entonces, me parece interesante también eso, ella utilizar la idea de la imposibilidad del archivo, o más bien del no archivo, y transformar eso que esperaba, digamos, de este relato, de esta narración histórica, de la memoria, etcétera, etcétera, a una idea, digamos, de una no representación, que es la mancha, claro. En este caso. Sí, la mancha es portadora, daría la impresión de que la mancha es, para ella, portadora de una verdad que siempre está oculta en la historia, digamos, ¿no? O sea que hay una frase muy bonita de Nietzsche, cuando Nietzsche dice la verdad está en la historia, pero la historia no es verdad, ¿no? O sea, toda la verdad está en la historia, porque toda la verdad está acaece como representación, pero lo que la historia hace operar como verdad no es esa verdad, digamos. Y entonces pareciera que la cuestión de la mancha, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, opera evocando pero a la vez dislocando el archivo, ¿no? O sea, que Foucault llamaría eso el umbral de archivo, ¿no? Cuando el tipo traza la genealogía de los hombres infames, por ejemplo, que es lo que dice Agamben, esos hombres infames no están, las vidas de esos hombres no están ni en los archivos que contienen los documentos jurídicos, ni en la fotografía que vemos. Están en un umbral del archivo, ¿no? Están en una especie de intervalo entre el inventariado policial, por decir así, de esos rostros y las vidas que están detrás de la fotografía. Por eso, por ejemplo, Dittmar trabaja la historia del rostro, o sea, como la historia del rostro es la historia de esos momentos relampagueantes que no pueden ser devueltos ni al archivo policial ni a la vida como forma, ¿no? Sino que son pequeños intervalos. Y que en Benjamin se parece mucho a la cuestión del carácter, digamos, cuando el tipo dice el carácter, en los textos de juventud, cuando define el carácter no se puede explicar ni por vía de una producción del destino, ni por vía de un complejo psicológico interno, sino que el carácter es el sol vivo del individuo
en el cielo incoloro y anónimo de la especie humana. Entonces el carácter es esta cuestión de el relámpago de todo lo vivo que hay en nosotros, ¿no? Saliendo de nuestro comportamiento al interior de una vida configurada, de una forma de vida como esta. Esto es una forma de vida, ¿no?